Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAP, en especial compilador del Legal Universal, una obra extraordinaria que viene a ser la doctrina del Creador, que en hebreo se llama pues Torah, que viene a ser traducido doctrina e enseñanza divina. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, requiere mucho disciplina. Si no somos disciplinados, amigos, no vamos lejos. ¿En qué consiste una disciplina? La disciplina, amigos, consiste en ser obedientes a una norma, respetar esas normas y luego aprender a ser responsables del papel que estamos asumiendo. Después de ser responsables, tenemos que ser puntuales. La puntualidad es muy fundamental en todo. Y para eso se requiere esfuerzo. Tenemos que poner de nuestra parte. Y la base primordial es la perseverancia en todo. Por eso, amigo, te vuelvo a repetir. Cuando hablamos de disciplina, es obediencia, obedecer. Luego, respetar, responsabilidad, puntualidad, y requiere esfuerzo y perseverancia. Vemos en el caso de que dijo Ben Sirá en Eclesiástico 21, 22 y 24, que para el insensato la disciplina es como grillos en los pies y como esposas en las manos. Pero en cambio, para el prudente, la disciplina es como una joya de oro, como un brazalete en el brazo derecho. Fíjese qué diferencia. Para el insensato, la disciplina es como un grillo en los pies y como esposas en las manos. Cuando hablamos del insensato, viene a ser pues aquel que carece de juicio, carece de prudencia, de cordura, de un sentido común. Ese es el insensato. Pero en cambio el prudente, que actúa con sensatez, con moderación, y trata de evitar daños innecesarios. Esa es la diferencia, el insensato y el prudente. Pero por eso dice acá que para el insensato la disciplina es como un grillo en los pies y como esposas en las manos, pero en cambio para el prudente viene a ser como una joya de oro, con un brazalete en el brazo derecho. Y Ox dijo bien claro que los perdedores a la disciplina lo ven como un castigo, y esa es la diferencia. O sea, los perdedores lo ven a la disciplina como un castigo. Pero si nosotros llegaríamos a entender que para aplicar la disciplina tenemos que ser obedientes, respetuosos, responsables, puntuales, créame que la vida sería otra. Por eso, tratar de hacer que este hábito, hacer un hábito, una costumbre, para un compromiso, un autocontrol en nuestro comportamiento, en nuestra responsabilidad que tenemos cada uno. ¿Por qué no hacerlo así? Como dijo Genaro Tánex, doctor en filosofía romántica español, yo aprendí que la lucha no es contra otro. Fíjese lo que dice este personaje, es el Genaro Tánex. Yo aprendí que la lucha no es contra otro, sino contra uno mismo.
o sea, contra sus propios defectos, contra sus propias debilidades. Que las cosas tienen que seguir aunque no uno pierda, y que nada cae del cielo, y que las cosas requieren esfuerzo, requieren esfuerzo, perseverancia. La disciplina es la capacidad para saber esperar. Y todo esto lo aprendí en el deporte. Y la verdad que es bueno, estas disciplinas se aprenden, como vemos en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Se aprende todo, en los deportes se aprende a ser disciplinado. Por ejemplo, si hablamos en el ejército, tiene su hora de diana, donde tiene que levantarse a hacer calistenia, hacer limpieza, luego la ducha, después el desayuno, y después tienen que hacer las clases que tienen que estar programado, todo tiene sus horarios, de qué hora, cosa que no hay tiempo para pensar otra cosa. Y el respeto, especialmente el respeto al superior, el respeto, ¿ve? Esa es la base. Por eso dice que para ser la disciplina es obediencia. Si vemos en la parte espiritual, encontramos algo. Si Dios nos dice tal cosa, obedecer, respetar lo dicho de Dios, aprender a ser responsables el papel que hemos asumido. Entonces, si me dan un cargo, tengo que asumir esa responsabilidad. Luego tengo que aprender a ser puntual. Si me dicen a las 7 de la mañana, pues debo estar antes de las 7, porque la hora es la hora, no es antes de las 7 ni después de las 7. Pero debo ser puntual, debo estar a la hora, antes de la hora, yo debo estar así. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro querido maestro, por eso se llama la ley de Ezequiel, él, si le decían a las 8, él estaba media hora antes de las 8. Si siempre no buscaba estar desesperado a última hora, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? No, se preparaba con anticipación, cosa que él llegaba a tiempo, porque si vas de viaje no sabes, de repente hubo una congestión vehicular, no has podido pasar, de repente hubo un accidente, no dejan pasar, tu tiempo se va ganando y a las finales no vas a llegar a la hora. Por eso es bueno siempre anticipadamente las cosas debe ser, cosa que puede haber algunos trastiempos, pero a la final llegas a la hora. Y para eso tenemos que poner bastante esfuerzo, poner de nuestra parte, ¿ve? Y ser perseverantes, no porque una vez, no, tiene que ser perseverante en tu vida cotidiana, tiene que ser siempre perseverante en todo. Si tú asumiste una responsabilidad, asume hasta el final. Y si acá vemos en la parte espiritual, Dios te ha premiado con un ministerio, o mejor dicho, con un don, cumple, sé responsable. ¿Para qué fuiste llamado? Y vas a conseguir muchas cosas. Y cuando pasa el tiempo, se te hace un hábito en ti. Si te dicen a las 7, estás antes de las 7. Se te hace un hábito y tu mismo cuerpo también se habitúa. Eso, amigos, se llama ser obedientes, respetar, ser responsables, ser puntuales y poner bastante esfuerzo y bastante perseverancia. Esa es la base. Por algo dijo Platón, un filósofo griego, que un hombre se conquiste a sí mismo es la primera y la más noble de las victorias. Acá, amigo, es como dice bien claro Platón, que un hombre se conquiste a sí mismo es la primera y la más noble de las victorias. Acá es conquistarse uno mismo contra su propio defecto. Conquistarse contra su propio defecto y buscar que aplicar el compromiso, el autocontrol, el comportamiento y la perseverancia, la personalidad, que es la base en todo este trabajo.
Por eso, amigo, cuán importante cuando una persona empieza a ser disciplinado en sus cosas, ser ordenado en sus cosas. Qué interesante, el hombre ya no se desespera, no se angustia cuando empieza a aplicar disciplina en su misma mente. Primero tiene que disciplinar su mente y después disciplinar el cuerpo, porque primero empieza por el conocimiento. Por eso decía el apóstol Pablo que la fe exige sacrificio. ¿No es cierto que cuando hay una carrera en el estadio, muchos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran pues de manera que lo consigan. Los atletas se imponen un régimen muy estricto por una corona de laureles que se marchita. ¿Cuánto más nosotros por una corona que no se marchita? Así pues, yo corro sabiendo a dónde voy y doy golpes no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a los otros, venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. Entonces, amigos, qué interesante vemos Pablo. Él habla de esta forma, se expresa de esta forma, porque fue un hombre obediente, un hombre respetuoso, un hombre responsable, un hombre que aplicaba la puntualidad, se esforzaba. Por eso dice, castigaba su cuerpo y lo sometía. Lo sometía y se esforzaba y luego aplicaba la perseverancia. Por eso él decía, ¿cuánto más nosotros por una corona que no se marchita? Así pues yo corro sabiendo a dónde voy y no doy golpes en el vacío. Entonces él no daba golpes en el vacío. Mucho tenía que ver su ejemplo, porque los demás tenían que ver mucho su comportamiento de él. Por eso él decía, si tú dices que no se debe adulterar y adulteras, entonces ¿qué? Se dice que no debe robar y robas, entonces ¿qué? Entonces él evitaba todas esas cosas porque tenía que ser un ejemplo para los demás. Por eso incluso le recomendó a Timoteo, sé un ejemplo para los demás, sé ejemplo. O sea, mucho tiene que ver es el comportamiento. Y para eso tenemos que someter nuestra mente a la disciplina y nuestro cuerpo. Esa es la base primordial. Someterlo a la disciplina, a nuestra mente y luego a nuestro cuerpo. Así podemos progresar y podemos avanzar. Porque si no soy disciplinado, entonces, por más que hable, mi comportamiento es otro, no hay credibilidad. No hay credibilidad. Como dice en otra parte, un ejemplo, aquel que dice a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no es verdad en él. Entonces, habla, pero no se somete, entonces es un mentiroso. Entonces, cuán importante, amigo, es, como decía el apóstol Pablo, así como un deportista se impone un régimen muy estricto, una disciplina, o sea, un deportista se prohíbe de muchas cosas, come a sus horas, duerme a sus horas. Y también aplican bastante su cuerpo al esfuerzo físico, de tal hora a tal hora tiene que entrenar, etcétera, etcétera. Tienen una rutina ya bien estricta. Y ellos luchan, como es en el estadio, corren en un estadio para ganar una corona incorruptible. ¿Cuánto más nosotros poner ese régimen estricto? ¿Cómo ponemos ese régimen estricto? Aprendiendo a ser responsables, aprendiendo a ser puntuales y a aplicar el esfuerzo y aplicar la perseverancia. Así nosotros podemos avanzar. Por eso es muy fundamental. Por eso, amigos, para alcanzar el éxito, comencemos por comprometernos. Por algo decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4:23, al comprometernos, tenemos que empezar a hacer
lo primero que tenemos que empezar es a controlar nuestra mente, antes que la mente nos controle a nosotros. Es el primer compromiso que debemos emplear para ser disciplinados. Controlar nuestra mente. Y para controlar nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, imponer un régimen estricto. Esa es la base. Controlar mi mente antes que me controle ella. Pero para que no me controle, primero debo tener un conocimiento. Si no tengo un conocimiento, entonces ¿de qué? ¿Cómo puedo obedecer si no tengo conocimiento? ¿Cómo puedo respetar si no tengo un conocimiento? ¿Cómo puedo ser responsable si no tengo un conocimiento? ¿Cómo puedo ser puntual si no tengo un conocimiento? ¿Cómo me voy a esforzar si no tengo un conocimiento? ¿Y cómo voy a ser perseverante si no tengo un conocimiento? Primero es el conocimiento. Por eso, cuando no hay un conocimiento, nos convertimos en insensatos. Entonces volvemos a la disciplina como grillos en los pies y como esposas en las manos. Pero si tenemos un conocimiento, nos convertimos en hombres prudentes y lo vemos a la disciplina como una joya de oro, como un brazalete en el un brazalete de oro en el brazo derecho. Entonces la base es eso. Primero, controlar nuestra mente antes que nos controle ella, pero mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Y para que surja el conocimiento, para eso tenemos que conocer la doctrina de Dios. Tener primero un conocimiento. Si conocemos la doctrina de Dios, entonces encontramos algo muy interesante. Vemos en Deuteronomio 31, 11 y 12, texto muy conocido para todos y por todos también. Le dice así, Moisés le aconseja a Josué antes de partir, le dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley. Y él está hablando, ley es una palabra en griego, significa nomos, pero en hebreo significa Torah, quiere decir doctrina, enseñanza de lo alto. Entonces, en el lugar dice, leerás esta doctrina delante de todo Israel, a oídos de todos ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan. Fíjese, primero debe ser, el hombre debe oír. Por eso dije anteriormente, si no tenemos conocimiento, ¿de qué vamos a obedecer? Si no tenemos un conocimiento, ¿qué vamos a respetar? Si no tenemos un conocimiento, ¿qué responsabilidad podemos asumir? Entonces, primero debemos de conocer la doctrina, pero eso, oír. Y eso es la recomendación. Primero debemos escuchar, oír, de qué se trata. Y si es agradable, aprenderlo. Y si lo hemos aprendido, ahora viene el temor. Pero ¿cómo es eso que el temor? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué temer? Es algo sencillo para más o menos me puedan comprender por qué entra el temor. ¿A qué se refiere el temor? Sencillo. Nos hacemos una imaginación de un conductor de un vehículo que para sacar su licencia de conducir, primero tiene que dar examen de reglas de tránsito. ¿Pero por qué las reglas de tránsito? Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted estacionó su vehículo cubriendo un grifo de agua, un grifo que está en las avenidas principales. Hay un grifo siempre porque cuando hay un incendio, la cisterna se vació de los bomberos. Lo primero que busca es un grifo para llenar nuevamente, llenar su tanque y luego ir a apagar el fuego. Entonces un vehículo, según el reglamento, no puede estar cubriendo el grifo
y debe estacionarse 10 metros fuera del grifo. 10 metros. Pero usted lo hizo pues a 1 metro ahí. Entonces, ¿qué pasó? Infringió. Viene, en este caso viene la policía y le pone pues una papeleta, o si no lo llevan al depósito. ¿Por qué? Porque usted infringió la ley. Pero si no tiene un conocimiento, para usted es un juego como si no pasara nada. Pero si tiene un conocimiento, sí le entra temor. Le entra un temor, dice, bueno, si me estaciono antes o lo cubro al grifo de agua, entonces voy a tener problemas. Ya tiene un conocimiento. Por eso Dios quiere que el hombre primero escuche la doctrina de Dios. Segundo, que lo aprenda. Y una vez que aprendió, le entra el temor de violar o no violar. Y cuarto, lo pone por obra, y al poner por obra encuentra paz. Esa es la base primordial. Pero para tener todas esas cosas, como vuelvo a repetir, tenemos que renovarse por controlar nuestra mente primero, antes que la mente nos controle a nosotros. Como ya tenemos un conocimiento, empezamos a renovar. Salimos de la ignorancia hacia el conocimiento. Salimos de las tinieblas hacia la luz del conocimiento. Empezamos a renovar mediante el conocimiento, y una vez que tenemos el conocimiento, ahora sí empezamos a obedecer, empezamos a respetar, empezamos a ser responsables, empezamos a ser puntuales, empezamos y ponemos de nuestra parte un esfuerzo, y la perseverancia, que se nos convierte en un hábito. Por eso dice Pablo en su carta a los Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, empezamos a renovar. Salimos de la ignorancia. Salimos ya. Vamos al conocimiento de la luz. Y al renovarse en el espíritu de nuestra mente es mediante el conocimiento. Por eso dice Colosenses 2:10, revestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado a la imagen de aquel que lo creó. Si vas a la parte espiritual, empiezas a llevar una vida mucho más ordenada. Empiezas una vida mucho más ordenada mediante el conocimiento. Qué importante, qué interesante. Y por eso dice el Proverbio 12:1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece es un necio. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece es un necio. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.